tratando en esta tarde capítulo 22 de la Confesión de Fe Bautista de Fe de 1689. Ya estamos en el capítulo 22 y el tema que estamos tratando, ya esta viene siendo la segunda parte, de la adoración religiosa y del día de reposo. Qué importante, hermanos, gloria a Dios, el día de reposo, ¿verdad? Como dice nuestro Señor, que fue hecho por causa del hombre, para nuestro descanso, pero también a la misma vez para darle gloria, honra y alabanza a Él. Y entonces por eso nosotros lo guardamos, ahora le llamamos el Día del Señor. El Día del Señor, pero también se le llama, la confesión lo llama el Día de Reposo Cristiano. Entonces, vaya allí conmigo, por favor, para ponernos un poquito en contexto, donde dice el primer párrafo, estoy en el capítulo 22, repito, párrafo 1, dice: la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos. Y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo. Eso es importante, hermano. Ustedes se acuerdan en la clase pasada que dio nuestro hermano Arnaldo, pues se hizo hincapié en eso, ¿verdad? Está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Escrituras. Y eso nosotros vemos como verdaderamente Satanás hoy en día sugiere a mucha gente cómo se debe adorar a Dios. Entonces, se van a las formas o a las intenciones o a los deseos de sus corazones y dicen, bueno, yo creo que nosotros debemos hacer esto en la iglesia. Acuérdense que estoy hablando de un contexto de iglesia, del culto de adoración. Vamos a poner luces, vamos a poner un coro de danzas hebreas, vamos a hacer teatro, todas esas cosas. El Señor no nos manda nada de eso en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es importante. Entonces, a manera de recordar un poquito, yo quiero hacer un par de preguntas precisamente acerca de este párrafo que se estudió la semana pasada. ¿Qué revela acerca de Dios la luz de la naturaleza? ¿Qué revela, por favor, no los maestros? Queremos ver si los alumnos... ¿Qué revela? Acerca de Dios. Acuérdense el tema. El tema es... y el día de reposo. Hermana. Que hay un creador. Bueno, la respuesta está ahí, bien amplia. Si vamos otra vez ahí al párrafo, dice que hay un Dios, exacto, que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y la segunda pregunta es que hay un Dios que tiene, La segunda respuesta es
¿Cuál es la guía que tenemos para adorar a Dios? ¿Cuál es la guía? En el mismo está, ¿Ah? está constituida en el mismo, en su palabra. En su palabra, la Biblia, correcto, exactamente. Dice, pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero, fíjese que dice al Dios verdadero, yo me fijo mucho en las palabras, al Dios verdadero está instituida por Él mismo, y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, o sea, estatuas o fotos o lo que sea, ¿no? Ni de ninguna otra manera que no esté prescrita en las Santas Escrituras. ¿Qué ejemplo podemos tener de eso? ¿Qué ejemplo podemos tener de eso? La primera pregunta. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón en la segunda pregunta, sí. En la primera, muy buen ejemplo, sí. Pero en la primera pregunta vemos, por ejemplo, el ejemplo en Marcos 12:30 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, a Él se le debe toda la adoración y debemos amarlo solamente a Él. Y la segunda, lo que está diciendo nuestro hermano Arnaldo, vemos ese ejemplo en Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Y lo voy a leer un momentico para ustedes. Dice que Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. ¿Hacían esto todo el tiempo ellos como sacerdotes? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue el problema? Dice que sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Aquí está el problema. Fuego extraño. Y dice que él nunca, o sea que Dios o Jehová nunca les mandó. ¿Cuál fue la consecuencia? Seguimos leyendo. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Esa fue la sentencia, ¿verdad? Por desobedecer a Dios. Y murieron delante de Jehová. Entonces, dice el 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová. Entonces, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y entonces dice que Aarón cayó, o sea, su padre, ¿no? Papá de Nadab y Abiú, cayó, se cayó la boca, porque él sabía que era así. O sea, Dios es un Dios de respeto, por eso tenemos que tener conciencia cuando nosotros venimos aquí a adorarlo, a alabarlo. Hermanos, no es como si nosotros estamos en cualquier sitio, ¿ok? Y debemos adorarlo y asegurarnos, ser guardianes de eso, de la adoración también, no solamente de la palabra de Dios cuando es enseñada, sino también de la adoración a Dios. Y si vemos algo que vemos que está errado, está mal, se está adorando de una manera incorrecta, debemos nosotros llamar la atención a ese hermano o al pastor o a cualquier hermano que esté, ¿verdad?, haciendo algo que esté fuera de la palabra del Señor. Siempre hacerlo, yo siempre lo digo de una manera amable, respetuosa, ¿ok? Porque puede ser que ese hermano o esa hermana tenga una buena intención, pero no sepa lo que está haciendo en ese momento o se equivocó, uno nunca sabe. Por eso es que somos criaturas que podemos equivocarnos y debemos entender eso. Bueno, entonces vamos ahora sí a entrar ya a la clase en el párrafo 2. Y dice en el párrafo 2 del capítulo 22, la adoración religiosa debe ser tributada a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él. Ponga atención ahí en esa expresión, solo a Él. No a ángeles, ni a santos,
ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no debe ser tributada sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por medio de Cristo. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios acerca de este párrafo 2. Leamos ese punto de nuevo. Dice, la adoración religiosa debe ser tributada a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él. Te dice, bueno, ¿por qué será que el pastor repite? Yo repito, usted sabe que esa es la madre de la enseñanza, ¿no? Cuando uno repite, uno se graba las cosas. Fíjese que dice, la adoración religiosa debe ser tributada a Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo y solo a Él. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, vemos por ejemplo un ejemplo al diablo chantajeando al Señor para que lo adorara a Él. Vamos a ir ahí a Mateo, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Mateo, capítulo 4, versículos 9 al 10. Y le dice el diablo, ¿no?, al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto es lo que le dijo el diablito al Señor. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, el diablo siempre buscará desviar la verdadera adoración que nosotros le debemos al verdadero Dios, a nuestro Dios. Eso siempre tratará de engañarnos para que nosotros adoremos cualquier otra cosa que no sea al Dios verdadero. No solamente en la iglesia, sino en cualquier parte. Siempre recuerdo a Calvino que decía que el corazón del ser humano es un fabricante de ídolos. Siempre me acuerdo de eso y siempre estoy pendiente, ¿verdad?, de que cómo está mi corazón. Debemos revisar nuestros corazones a ver si no hay un ídolo allí, porque a veces decimos ídolo y pensamos en las estatuas nada más. Pero yo me puedo construir un ídolo en mi corazón siendo creyente. ¿Qué dijo el Señor? El que amare más a padre, a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. El diablo desea que todos los seres humanos lo adoren a él. Y de hecho, si una persona no ha sido llamada por el Señor a esta salvación tan grande, pues está adorando. O sea, tiene un ídolo en su vida o muchos ídolos en su vida. El diablo intentó que el Señor lo adorara a él, pero sabemos que no tuvo éxito. Ahora, ¿cómo venció Jesús al diablo? ¿Cómo lo venció? Con la verdadera palabra de Dios, con la palabra de Dios. Le dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es muy importante tener en cuenta que el que honra al Hijo, el que honra al Hijo de Dios, también honra al Padre. Usted sabe que a veces muchas personas tienen esa confusión de decir, pero debemos pedir al Padre, debemos adorar al Padre, o debemos adorar al Hijo, o debemos adorar al Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres? Hay personas que tienen esas preguntas, ¿verdad? Veamos Juan capítulo 5, versículo 23. Juan el Evangelio, capítulo 5, versículo 23. Dice, adelante. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces ahí podemos ver que la honra también es para el Hijo, la adoración, la alabanza es también. La palabra, hermanos, honra viene del hebreo kabod, que indica gloria. Eso significa gloria.
implica alabanza, alabar. Así que es correcto adorar y honrar a Jesús como lo hacemos con el Padre. Lo mismo. Hay una pregunta que se hacen también muchos, es que si nosotros debemos adorar al Espíritu Santo o no. Tal vez usted tiene muchos años de cristiano y usted dice, bueno, pero debemos adorar al Espíritu Santo también. Esta pregunta es respondida simplemente con determinar si el Espíritu Santo es Dios o no. Sí. Vamos a verlo en la palabra. Juan capítulo 15, versículo 26. 15, 26. ¿Sabe quién lo tiene? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Correcto. Entonces ahí vemos, el Consolador es ¿quién? Después dice aquí, el Espíritu de verdad, porque lo confirma. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, ¿qué nos dice? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De juicio. Y ahí vemos otra vez el Espíritu Santo, que es el Consolador. Él es Dios. Uno más, Juan 16, 13 y 14, nos dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. exacto. Entonces aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza activa, no es una influencia, no, es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Es Dios. Entonces, ahí queda claro. Hay muchos versículos más. Podemos viajar por toda la Biblia. Y hay muchos versículos más que confirman que el Espíritu Santo es Dios. O sea, es la Trinidad. Y en este tiempo, bueno, ya eso hace unos años, se levantó un movimiento que solamente dice que solamente Jesús, solamente bautizan en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener cuidado porque se parece mucho, pero no es. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, dice, no, pero es que a mí me bautizaron. Si alguien viene aquí, por ejemplo, y dice que quiere pertenecer a la iglesia y dice que está bautizado solamente en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que bautizarlo. Porque nosotros si vamos a Mateo 28, vemos la ordenanza de Jesús, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, es un mandato, es una orden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces a veces se apoyan en un texto, ahora no me viene el capítulo donde dice bautizándolo en el nombre de Jesús, ya en el libro histórico, Hechos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que se bautizaran bajo el ministerio de Jesús. Pero no quiere decir, ahí es una mala interpretación de decir que es solamente en el nombre de Jesús. No, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautizo a media. No un bautizo a medias, así es, mi hermano. Si se hace solamente en el nombre de Cristo, es un bautizo a media. No está completo. No está completo, correcto. Está completo con los tres. Con los tres, exactamente. Entonces ahí vemos que también el Espíritu Santo es Dios y eso queda totalmente claro. Vamos a ir al punto ahí en el párrafo 2 donde dice punto 5. Ustedes ya saben cómo funciona la confesión, los numeritos pequeñitos, punto 5.
del párrafo 2 dice, no a ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura. No se le debe dar adoración ni a los ángeles, ni a santos. Bueno, cuando usted oye no a los santos, perdón, a los ángeles, usted se sorprenderá, pero hay gente que adora a los ángeles. Y hay un movimiento que es ángeles y le piden a los ángeles y los mandan a los ángeles aquí, mandan a los ángeles acá que hagan esto, que hagan lo otro. Entonces, ni a los santos tampoco, el que se murió, ¿verdad? Los santos que están salvos en el Señor, tanto los que están aquí, que somos nosotros, como los que están en el cielo, ya están allá. La palabra no nos dice que lo adoremos a ellos, ni le pidamos a ellos, ni nada de eso. No es bíblico. Ni a ninguna otra criatura, ni a animales, ni a figuras, nada de eso. En el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra eidolatria significa idolatría en español. Y se aplica a una persona que es adoradora de ídolos. En la misma palabra que aparece, es la misma palabra que aparece en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. ¿Qué nos dice allí? Que es una orden. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si dice huid de la idolatría. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y estaba allí escribiéndole, ¿verdad?, a los corintios. Me imagino que él, en el fuego del Espíritu Santo, huid de la idolatría. Y en los pastores que estaban ahí comunicando a la iglesia, que le leían la carta a los hermanos. Huyan de la idolatría. No, huid de la idolatría. También dice, huyan de la fornicación. Aún, pastor, los ángeles no aceptan Adoración. Correcto. Tenemos un pasaje aquí donde vemos el reflejo de Juan en Apocalipsis frente a un ángel. Y él se postra. Y mira lo que dice el ángel. Apocalipsis 19:10. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ese es el espíritu de la profecía. Así es. Ellos no aceptan. No lo aceptan. Exactamente, no lo aceptan. Gracias, hermano. Para Dios, la idolatría es detestable, hermano, en cualquier forma, sea física, emocional o espiritual. Por eso nos dice aquí en el pasaje que acabamos de leer que huyamos de la idolatría. Huir, como quiera que sea. Dice, veamos la idolatría en su parte interna. Yo lo divido así, yo lo veo así de esta manera. Una parte interna y una parte externa. Vamos a verlo en la parte interna. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se dan cuenta? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es idolatría. Por eso yo le digo interna, porque son cosas que uno las hace, uno las siente. Como dijo el Señor, que del corazón. Dice el texto que son cosas de la tierra, son cosas de aquí. Sí. Hacer morir esto, esas cosas que son de aquí, de la tierra, esas pasiones, lógico, la caída, trabajo por consecuencia de todas esas cosas. Correcto. Y salen de nosotros. Terrenal, dice así, morir lo terrenal.
Y se manifiestan en nosotros, ¿no? Salen de nosotros, como dijo el Señor, que de nosotros sale la fornicación, salen los deseos impuros, salen es del corazón, es lo que nos contamina a nosotros. Entonces, fíjense que aquí nos dice la palabra de Dios que hagamos morir los deseos, está diciendo nuestro hermano Vicente, los deseos impuros que tratan de levantarse en nosotros, ¿verdad? Todos esos ídolos, fornicación, adulterio, impureza, todas esas cosas pues son idolatrías. Cuando yo incurro en algún deseo pecaminoso, pues entonces ya ahí se levanta un ídolo. Ya estoy diciendo, el Señor me está diciendo, no hagas esto, pero entonces yo lo estoy haciendo. Yo estoy prefiriendo ese ídolo que a Dios. Por eso es peligroso. Cuidado con eso. Veámoslo en su manera más amplia, la idolatría en su manera más amplia. Dice, es una obra de la carne. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Dice, o si alguien quiere leer, está bien. Gálatas 5, 19 al 21. Estamos viendo la idolatría en su forma más amplia. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Hasta 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dios. Claro, nosotros como hijos de Dios no lo practicamos, pudiéramos caer como por error, pero sabemos, porque dice la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso hemos hablado en otras clases, ¿verdad? De que nosotros como cristianos no practicamos el pecado porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. No que no pecamos, sino que no lo practicamos. En cambio, antes practicábamos todo tipo de pecado. Y nos gozábamos en él. Quería agregar eso. Pero ahora no. Ahora aborrecemos el pecado. Todas las obras de la carne se desprenden de la idolatría. Provienen allí de ella. Todas las obras de la carne. Si una persona no vive en Cristo, esa persona está totalmente perdida y es un idólatra. Aunque diga que no es idólatra, es idólatra. Adora las cosas de este mundo. Ahora hemos hablado de la idolatría interna, ahora hablaremos de la idolatría en su forma externa. Por supuesto, la interna se refleja afuera, ¿no? Externamente. Pero vamos a hablar de esta idolatría que uno puede ver fácilmente, nosotros como cristianos. Pero la palabra dice que el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso nosotros vemos, pero ¿cómo no se dan cuenta que en una procesión están adorando una estatua, están adorando un ídolo? Y gente que tú dices, gente hasta estudiada, que tú dices, ¿cómo es posible? Porque todavía la luz del Evangelio no les ha resplandecido. Entonces vamos allí a Romanos capítulo 1, versículo 25, donde Dios declara su juicio contra la humanidad, diciendo en esta carta de Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos o por los siglos. Amén. El ser humano ha cambiado y es el juicio de Dios. Usted lee ahí el capítulo 1 y lee el capítulo 2, ahí vemos el juicio de Dios contra la humanidad.
El primer mandamiento de Dios nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un mandamiento, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que la idolatría interna trae consecuencias graves a una persona, pero la idolatría externa trae consecuencias aún mayores, porque normalmente los pueblos, una nación entera practica la idolatría de una manera terrible. Si usted se pone a ver los países más pobres, los países que están en más desgracia, quiero decirlo así, son donde usted ve donde abunda la brujería, donde abunda la idolatría, y es allí como Satanás los tiene esclavos, y esas personas son devotas a eso. Es increíble, ¿verdad? Como Satanás nubla el entendimiento de las personas. ¿Okay? Entonces vemos esos resultados. No quiero decir naciones, ustedes saben qué naciones las vemos así, mientras más brujería, mientras más idolatría, mientras más pecado. Bueno, idolatría igual a pecado, pecado en abundancia, una degeneración total y completa de esa nación. El Señor le dijo a su pueblo que la maldición caería sobre ellos si ellos hacían lo que hacían las demás naciones, andando atrás de los dioses ajenos. Vamos a ver allí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 28, el Señor le dijo, la bendición si me obedeces, estoy parafraseando, la bendición si me obedeces, si haces lo que yo te mando, vendrá bendición sobre ti. Pero la maldición, Deuteronomio 11, 28 dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces es una advertencia, hermano. Y eso, yo les digo, hermanos, que el Antiguo Testamento nos aplica a nosotros en la parte moral. Tenemos que ver eso, los 10 mandamientos nos aplican a nosotros. Debemos obedecer al Señor en todo y tener cuidado con lo que es la idolatría. El Salmo 115, ese es lo terrible. Salmo 115, Satanás ciega a las personas para que no puedan ver en qué ellos están. Fíjense cómo lo ciega. Dice, ¿qué es lo que es un ídolo? Salmo 115, del 3 al 8, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y fíjese lo que dice el 8. Semejante a ellos son los que lo hacen. Y todos y cualquiera que confía en ellos. En el punto número 6 y 7 de allí de la confesión, hablando de la adoración, dice que desde la caída no debe ser tributada sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por medio de Cristo. La adoración, solo por medio de Cristo. La única forma aceptable de acercarse a Dios y tener una verdadera comunión con Él es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro camino. Como dice el Evangelio, capítulo 14, versículo 6, vaya allí conmigo. Juan 14, 6, a ver quién lo lee. A los hermanos que están atrás, que lean. Jesús le dijo,
Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, es una declaración del Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios 2:18 también nos dice, porque por medio de Él, ¿de quién es Él? Cristo. Cristo, Jesús, ¿verdad? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, pero es solamente a través de Jesucristo. Él es el único camino en que una persona puede tener acceso a Dios. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Alguien que lo lea. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada, no hay otro, ni los santos, nadie, ni nada puede interceder a tu favor si no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, no solamente nuestra adoración al Padre debe ser a través de Jesucristo, sino también nuestras oraciones deben hacerse por medio de Él. Vaya ahí otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Vamos a ver por allá, aquella parejita que está por allá, por el lado. Sí, hermano, léanlo por favor, ayúdenme. Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, gracias. ¿Se dan cuenta? Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora es todo. Todo lo que usted le pida. ¿Ah? Todo lo que usted le pida conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Pero fíjese lo que dice. En mi nombre. Por eso cuando nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros tenemos que terminar la oración en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, entonces yo lo haré. Colosenses 3:17, ¿qué nos dice? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. Amén. Es por medio de Él. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Hacerlo en el nombre del Señor Jesús. O de palabra o de hecho. Lo tenemos que hacer en el nombre de Él. ¿Okay? Hermanos, que nunca seamos engañados. Y ahorita vamos a dar unos 5 minutos, yo creo que quedan unos 5 minutos, 10 minutos para preguntas, comentarios. Pero quisiera terminar con esto, que nunca seamos engañados por los hombres y por nuestras propias pasiones carnales que batallan contra el alma. No podemos eso. ¿Cuál es el equilibrio? Yo siempre digo, ¿cuál es el equilibrio? ¿Dónde nosotros debemos ir? A la palabra de Dios. Muchas veces, a veces como cristianos somos confundidos y entonces empezamos a pedir opiniones, inclusive a veces hasta a otros hermanos, ¿verdad? Pero un hermano, por más intención buena que tenga, puede equivocarse. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, no es que no le pregunte a los hermanos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros debemos ir a la palabra, ser convencidos por la palabra de Dios, para nosotros entonces encontrar el verdadero camino, el verdadero equilibrio en todo lo que hacemos. Primera de Pedro, con esto termino, capítulo 4, versículo 3. Dice, Primera de Pedro 4, 3. Oh, perdón, tengo un poquito más. Sí, adelante.
Primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjese que dice, mire cómo llama la idolatría, abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Y un poquitico más, hermanos, me regalan 2 o 3 minutos más. Dicen Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2:18. Fíjese cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así, de esta forma: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación o en culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, no dejar que nadie nos desvíe del verdadero camino. Entonces, mucha gente dice, no, ya yo he leído la Biblia, yo he leído todo, ya yo me la sé toda, ya yo la he leído toda. No, hermano, la palabra de Dios es un pozo sin fondo. Usted tiene que seguir todo el tiempo porque a uno se le olvida. Hay cosas que se nos olvidan, ¿verdad? Y pasa el tiempo y usted se ve, ¿verdad? De que yo estudiaba la palabra y he estudiado la palabra y todo, pero usted ven, cuando deja la palabra por muchas ocupaciones, usted ve que usted va mermando y se le van olvidando versículos. Y eso es un peligro, porque el enemigo es muy astuto. Cuando a ti se te va olvidando la palabra y tú vas descuidando la palabra del Señor, Él se encarga de llenarte la mente de otras cosas que no es de Dios, de basura. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de no ser. Es muy fácil ser engañados, muy fácil. Entonces por eso debemos intencionalmente, tengamos ganas o no, buscar y separar el tiempo, como separamos tiempo para cualquier otra cosa. Nosotros debemos separar un tiempo todos los días para estar en la palabra del Señor. ¿Okay? Ahora, preguntas, hermanos, o comentarios. Tenemos vamos a dar unos 5 minuticos para eso. Hermano. Todo católico, como yo vengo de allá, cuando uno habla con alguien que es católico, que se postra de sus imágenes, ellos dicen que no es adoración, que es reverencia. Pero vemos en la Biblia que sí se postra ante alguien que está adorando. Pero lo que a mí me preocupa es uno como creyente podría cometer que también idolatría, no sé, como el amor al dinero dice que es idolatría. Correcto. Avaricia. Pero también Juan dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es a mí lo que me preocupa, puede ser que yo sin saber esté cometiendo idolatría. ¿Qué es lo que es permitido en este mundo? ¿Qué es lo que habla en la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas del mundo? ¿Cómo? Las cosas del mundo que Juan nos prohíbe adorar o amar, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, amar al Señor con todo tu corazón, nada del mundo. No améis las cosas del mundo ni las que están. ¿Ah? Las cosas del mundo, ¿como qué cosas? Todo lo que es pecado, todo lo que no es bueno. Por ejemplo, si hablamos del dinero, ya te voy a dar un minuto. Si hablamos del dinero, ¿verdad? Dice que no amemos al dinero. O sea, tener dinero no es malo, ¿verdad? Dice el amor al dinero. ¿Ves? Ahí es cuando nosotros entramos en el pecado. Porque el dinero, si tú lo ves como un instrumento, solamente agarrando un ejemplo, si tú lo ves como un instrumento, porque verdaderamente lo es y lo necesitamos. Ahora, si yo vivo para el dinero, si yo soy una persona avariciosa, si yo dejo, eso se va convirtiendo en un ídolo y yo voy dejando al Señor de lado. Se convierte en un ídolo en mí. ¿Sí me explicó? Sí. Mano. Sí, hermano. Lo que está queriendo decir ahí es cuando las cosas de este mundo toman el lugar del amor de Dios que Dios le pertenece por mérito propio. O sea, y el mismo Señor dijo que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón.
Y nosotros podemos, aún siendo creyentes, poder poner nuestro tesoro en otras cosas del mundo, títulos universitarios, una propiedad, un logro, y equivocar en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestra familia. Y entonces inconscientemente nos vamos deslizando y poniendo ese todo amor y toda pasión hacia esa familia, aunque legítimamente debemos amarlo. Nosotros debemos amar a nuestros hijos, a nuestras esposas, honrar a nuestros padres, pero que eso no ocupe el tesoro, el lugar prominente que solo Dios debe llevar. Correcto. Y eso es lo que me preocupa porque yo busco a Dios todos los días, pero tengo que dedicarle más tiempo a otras cosas que a mí me gustan. La lectura, el estudio, la oración. Sí, hermano, mire, Tiempo a todas esas cosas. el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos habla, esa voz interna. Nosotros sabemos cuando nos estamos separando del Señor, lo sabemos, ¿verdad? Claro, hay cosas que son lícitas hacerlas, ¿ve? Cosas, hay que trabajar, ¿verdad? Hay que pasear con la familia, dedicarse a los niños, a los amigos, tantas cosas, ¿verdad? Pero nada, como está diciendo el hermano, ¿verdad? Nada puede reemplazar el lugar del Señor. El lugar número uno, por decir un número, el lugar número uno lo tiene que tener el Señor en nuestras vidas. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, hoy están dando el Super Bowl o el fútbol, que es muy famoso aquí, ¿verdad? Y si yo dejo de venir a la casa de Dios porque yo me quedo celebrando el Super Bowl o viendo eso y celebrándolo, pues entonces eso se ha convertido en un ídolo en mi vida. Yo tengo que poner al Señor primero, y poner al Señor primero también implica con acciones, porque lo que yo tengo en mi corazón se va a reflejar. Tú no le puedes decir a una persona que tú la amas. Yo le puedo decir a alguien, yo te amo, pero yo no le demuestro que le estoy amando. Entonces el amor se refleja con acciones también. Gracias. No, yo quería agregar que el punto está en que qué cosa es idolatría. Y de ahí donde vamos a reflexionar lo que es idolatría bíblicamente. Bueno, ¿qué cosa es idolatría? Todo aquello que quita a Dios como centro. O sea, lo que dice el pastor, sí, apoyando eso, ¿entiendes? Todo aquello que quita, que reemplaza a Dios en nuestras vidas, eso es idolatría. Sí. Y muchas veces, sí, hermano, cometemos idolatría y casi diario, porque cuando nosotros dejamos de leer la lectura bíblica, de trabajar, de todo aquello que quita nuestro espacio para adorar a Dios, para alabarle, para meditar en Él, se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Sí. Porque siempre eso algo no- más y lo eso va a es uno de los pecados que reemplazar. tenemos que luchar. Eso es uno de los pecados fundamentales que tenemos que luchar. Correcto. Y no nos damos cuenta. Y a veces pasa más también en las personas que tenemos familia, o proveemos y descuidamos. Entonces, de ahí vienen las consecuencias. Empezamos a faltar a la iglesia, no tenemos comunión con los hermanos, y son las consecuencias que trae que esos ídolos en nuestro corazón. Sí. Y también un engaño muy fácil aquí en este país, que yo siempre a los hermanos les advierto, tengan cuidado con las deudas, porque esa es una forma en que el enemigo usa para esclavizarte. Y entonces ya no basta un solo trabajo, tienes que tener un segundo trabajo o trabajar mucho para poder pagar esas deudas. Entonces te conviertes en un esclavo del trabajo verdaderamente. Y entonces descuida. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que caminar en este mundo pero con mucha sabiduría para no ser engañados y nunca quitar el primer lugar al Señor. Mano Yair está levantando la mano. Sí, siguiendo la línea que ustedes están diciendo, también el concepto de pecado que tenemos. A veces queremos hacer como una clasificación de esto está bien y esto está mal. Pero cuando vemos en el libro los tiempos de Noé, dice que el pueblo comía, bebía, se daban en casamiento. Y tú te preguntas, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Es eso malo? ¿Cuál era el problema entonces? No hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el principal problema. No hacer una clasificación de que está bien o que está mal, sino cómo puede el hombre glorificar a Dios en cada cosa que haga, así sea tan pequeña como comer o beber.
Sí. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a cerrar ya la escuela. ¿O tiene otra? Me vino ahorita a la mente algo también. El hermano. Perdón. Adelante, adelante. Yo creo que todo esto tiene que ver con el que el Señor Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que todo aquel que tiene al Señor, el Espíritu de Dios, solamente todos son los que podemos adorar a Dios de esa manera. Correcto. Porque las religiones buscan adorar a Dios, pero lo hacen de una manera incorrecta por no tener al Espíritu. Correcto, sí. Ujú. Muy bien. Ok, hermanos, gracias. Vamos a orar para terminar y entonces para tomar un pequeño descanso. Padre, gracias, Dios mío, por habernos ayudado en esta clase. Gracias por tu palabra que nos centra, Dios mío, en el deseo de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y a ponerla en práctica en todo momento y a no ser engañados por el enemigo, ni por el mundo, ni tampoco por nuestra propia carne. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.